Bienvenidos y bienvenidas al seminario virtual de motilidad del aparato digestivo de la Cátedra de Fisiología de la Unidad Académica 1. Soy Cecilia Laroca y dividí esta clase en 3 partes para hacerla más sencilla. En la primera parte veremos las funciones del tubo digestivo y los componentes básicos para llevar a cabo la motilidad. En la segunda, veremos cómo funcionan los programas motores que llevan a cabo estos componentes y su organización. Y en la última, hablaré sobre la deglución, la parte motora del llenado y vaciamiento gástrico y defecación. Bueno, empecemos. El aparato digestivo es un largo tubo que se extiende desde la boca hasta el ano, y en él descargan sus secreciones las glándulas anexas que iremos desarrollando a lo largo de la cursada. A través del aparato digestivo se introducen el agua y los nutrientes al torrente circulatorio, y se eliminan los productos de desecho. Los humanos ingerimos los alimentos en forma de sólidos y macronutrientes que son incapaces de ser absorbidos tal cual se ingieren. Entonces, la función principal del aparato digestivo es la de producir una transformación física y química de los nutrientes con el fin de llevarlos al estado de partículas capaces de atravesar la monocapa de células epiteliales para ser absorbidas al torrente circulatorio. Esta monocapa de células epiteliales es la que nos separa del mundo exterior. Otras de las funciones del aparato digestivo es la función inmunitaria. El tubo digestivo tiene un inmenso sistema inmunitario que se encuentra permanentemente agredido por las proteínas dietarias y por los microorganismos que ingresan con los alimentos y con la deglución de la saliva. Para enfrentarse a estos agresores, la reacción más importante, pero no la única, es la presencia de IgA secretora. La otra función defensiva no depende del sistema inmunológico y está relacionada con las barreras defensivas mucosas epiteliales, las secreciones glandulares y con la motilidad. Por ejemplo, la barrera defensiva mucosa gástrica controla fenómenos de agresión mucoso como lo que produce la ingesta de alcohol y las erosiones mecánicas de los alimentos. El ácido clorhídrico a su vez tiene una acción lítica sobre algunos microorganismos y el pH de la saliva permite el predominio de una flora bacteriana no patógena en la boca. Por otro lado, como veremos más adelante, la motilidad también interviene en este proceso defensivo, evitando el sobrecrecimiento bacteriano. La otra función del tubo digestivo está relacionada con el control del apetito y la saciedad. Hemos hablado ya en endocrino de las señales hormonales provenientes del tubo digestivo, como la de la leptina, la hormona del tejido adiposo, que se produce y almacena en el estómago e intestino delgado, y que junto con la colecistoquinina interviene en la señal de la saciedad. Otros anorexígenos de origen digestivo son el GLP-1, el GIP y las señales mecánicas provenientes del fundus gástrico. La hormona digestiva relacionada con el apetito es la grelina, liberada por el epitelio gástrico. Con respecto a las funciones metabólicas, estas son muy amplias. Solo mencionaremos a modo indicativo las funciones del hígado, que además de sus acciones metabólicas generales, actúan en la regulación de la secreción de lípidos y en el control metabólico de la glucosa. Pero 2 hormonas que merecen una mención especial como reguladores metabólicos homeostáticos son el GIP y el GLP-1. Ambos constituyen los factores incretina más importantes con acciones centrales sobre el páncreas, el hígado y todo el tubo digestivo. La otra función está relacionada con la regulación hidroelectrolítica. Si bien en condiciones fisiológicas el tubo digestivo no juega un papel relevante en la regulación del medio interno, tenemos que tener en cuenta que a lo largo del tubo digestivo se movilizan diariamente alrededor de 15 litros de fluidos y electrolitos, y se recupera el 99%, con lo cual a materia fecal solo llegan 100 mililitros por día. Entonces, podemos deducir que esta función se torna importante frente a estados patológicos como vómitos o diarrea. La regulación térmica es una función de los sectores altos, como la boca, la faringe y el esófago. Todos los alimentos son isotermizados antes de llegar al estómago. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de la microcirculación se producen fenómenos de vasodilatación y vasoconstricción que hacen posible esta función. Entonces, si me tomo un helado o un té caliente, al estómago llega a temperatura interna. La otra función que quería mencionarles es el control del crecimiento embrionario.
En la etapa de embrión, las hormonas digestivas actúan como factores tróficos generales, mucho antes de que se desarrolle la hormona de crecimiento. La última función que quería mencionarles es la regulación de la microcirculación. La circulación espláncnica recibe el 25% del gasto cardíaco, que es bastante, ¿sí? Y este flujo sanguíneo intestinal es importante para transportar los nutrientes absorbidos vía porta al hígado. Después de una comida, la sangre puede ser desviada del músculo al tracto digestivo para soportar las necesidades metabólicas y transportar los nutrientes. Ahora, frente a situaciones de estrés o de hipovolemia, esta sangre espláncnica puede ser desviada hacia otros órganos. Los principales procesos fisiológicos que permiten estas funciones son la motilidad, la secreción, la digestión o degradación y la absorción. Por razones didácticas los estudiamos por separado, pero actúan todos juntos íntimamente relacionados. Si bien cada sector del tubo digestivo tiene funciones específicas, todas estas funciones están coordinadas por el sistema neuroendocrino, que a su vez comprende al sistema nervioso, formado por sus 3 niveles de regulación, el sistema nervioso entérico, que tiene a cargo casi todas las funciones del tubo digestivo, el autónomo, que lo va a conectar con los centros superiores, formado por el simpático, que va a inhibir todas las funciones digestivas, y el parasimpático, que las va a estimular, y el sistema nervioso central, que va a intervenir en la deglución, la defecación y el vómito, y va a regular a los otros dos. También comprende el sistema endocrino digestivo o enteroendocrino, formado por células que no solo secretan péptidos reguladores que van a actuar por vía endocrina, parácrina o autócrina, sino que estas células también van a ser receptores luminales, por ejemplo, de nutrientes o de cambios en el pH. Este es un corte de la pared del intestino, pero nos va a servir para repasar la estructura de todo el tubo digestivo. Tenemos una mucosa, una submucosa y fíjense que tenemos 2 capas musculares. La capa circular interna, que es constante en todo el tubo digestivo y es interna con respecto a la luz del órgano, y sus fibras se orientan circunferencialmente con respecto al tubo. Y una capa longitudinal externa, que se extiende a lo largo del tubo digestivo hasta el colon, donde se vuelve discontinua y se transforma en lo que son las tenias coli. El estómago tiene una capa muscular extra, que es más interna, que es la capa oblicua, que le permite al fundus actuar de reservorio. Fíjense que también tenemos 2 plexos nerviosos intramurales, que en su conjunto van a formar el sistema nervioso entérico. Uno es el plexo submucoso de Meissner y se encuentra entre la submucosa y la capa circular interna. Y el otro es el plexo mientérico de Auerbach, que se encuentra entre las 2 capas musculares. Por último, tenemos la serosa. A lo largo del tubo digestivo se van a presentar variaciones funcionales y estructurales acorde al órgano que estemos hablando. Fíjense cómo varía la mucosa de acuerdo al sector en el que esté. Hay sectores que tienen epitelios simples, otros que tienen criptas, otros que tienen vellosidades y criptas. Y fíjense cómo la muscular también varía. Sobre todo la longitudinal, fíjense que cada vez se va haciendo a distal, cada vez más finita, hasta que en el intestino grueso se hace discontinua, se transforma en las tenias coli. Cuando hablo de las capas musculares del tubo digestivo, estoy hablando de músculo liso. Sin embargo, hay sectores del tubo digestivo formados por músculo estriado, como ser la boca, la faringe, el esfínter esofágico superior, el tercio superior del esófago y el esfínter anal externo. Esto está relacionado con las funciones reguladas por el sistema nervioso central. Excepto por las estructuras antes vistas, el resto del tubo digestivo está formado por músculo liso. Por las características de organización histológica, hay oposición de membranas entre una fibra muscular y la otra,
y hay una alta permeabilidad al calcio. La forma de transmitir información de una a otra la convierte en un sincicio eléctrico. Esto le permite que la información pase rápidamente y se propague a lo largo del tubo y a lo ancho. Estas dos capas musculares funcionan coordinadas, sí, pero tienen características distintas. Por ejemplo, la capa circular interna tiene más de la mitad de sus receptores para sustancias inhibitorias. Cuando veamos cómo se regula la motilidad, esto va a ser una característica importante. Cualquier sector muscular del tubo digestivo puede encontrarse en dos situaciones de actividad diferentes, incluyendo a todos los estados intermedios. Puede encontrar un estado de relajación, que puede ser activa, mediada por estímulo nervioso a través de neurotransmisores como noradrenalina, VIP y óxido nítrico, o pasiva, por supresión del estímulo nervioso. O lo puede encontrar en un estado de contracción, que puede ser tónica, que es un estado de contracción sostenida, propio de los órganos de reserva y de los esfínteres. Recordemos que los esfínteres son estructuras que regulan el pasaje de un sector a otro. O la contracción puede ser fásica, esto es parte del reposo, se contrae y vuelve al reposo. Que puede ser propulsiva, que se da en sentido cefalocaudal, esto es propia de los movimientos de arrastre, o de mezcla, donde los movimientos son segmentarios, y es propia de los sectores en donde se produce la degradación y absorción de nutrientes. Miren esta lista y piensen en la función de cada sector. Tómense 5 minutos, pongan pausa y anoten qué tipo de motilidad van a encontrar en cada uno. Y lo vemos en la próxima diapositiva. Bueno, con respecto a la boca, ¿qué pensaron? Tiene función de masticación y de deglución. Voy a encontrar motilidad de mezcla. La lengua es la gran paleta que mezcla el alimento con la saliva, dándole la viscosidad adecuada para su deglución, y además pone en contacto los alimentos con los distintos dientes. Pero cuando decida tragar, la motilidad va a ser propulsiva. ¿Y el esófago? Bueno, también voy a tener actividad de propulsión, porque el objetivo es llevar la comida de la boca al estómago. Y el estómago, bueno, los 2/3 proximales van a tener actividad tónica de almacenamiento por esa capa muscular extra, la oblicua, que habíamos hablado antes. Eso le permite que ante variaciones de volumen intraluminales, la presión no se modifique demasiado. Y el tercio distal va a tener actividad propulsiva, tan intensa que permite la trituración mecánica del contenido luminal. ¿Y esto por qué? Porque para vaciarse, las partículas digeribles del estómago deben medir menos de 2 milímetros. Entonces se produce una motilidad de pulsión o propulsión, retropulsión, que permite la trituración mecánica del contenido luminal. Entonces se dice que tiene motilidad propulsiva con función de trituración y por supuesto de mezcla. ¿Y el intestino delgado? Tuvieron en cuenta que está formado por el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿no? En este sector es donde se producen las transformaciones químicas más importantes y en donde se absorben la mayoría de los nutrientes. La motilidad no tiene un patrón fijo, alterna mezcla con propulsión. El colon se va a dividir en un colon derecho y un colon izquierdo. El colon derecho es el colon ascendente, es una cámara fermentativa. Los nutrientes que lleguen a este sector van a ser degradados por bacterias y la mayor parte del día va a predominar la motilidad de mezcla. El colon transverso y el descendente, la motilidad que predomina va a ser la propulsiva. Y el sigmoides va a tener una contracción tónica. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que era un órgano de reserva. ¿Reserva de qué? De la materia fecal. Mientras no haya deseo defecatorio, la materia fecal se va a alojar en el sigmoides. Cuando haya deseo defecatorio, se llena la ampolla rectal con motilidad ¿de qué tipo? Propulsiva. ¿Y el recto? Bueno, el recto va a tener actividad tónica.
Va a ser el reservorio de materia fecal cuando haya un deseo defecatorio y continencia voluntaria. Y propulsiva cuando se produzca la defecación. Las otras células importantes en la regulación miogénica de la motilidad en el tubo digestivo son las células intersticiales de Cajal. En 1893, el premio Nobel español, médico y neuropatólogo Ramón y Cajal, fue el primero en descubrir estas células, pero las describió como neuronas modificadas y por su localización les puso intersticiales. Luego, con el desarrollo de la microscopía electrónica y de la inmunohistoquímica, se descubrió que se trataban de células musculares modificadas. Las células intersticiales de Cajal derivan de un precursor mesenquimático que cuando es estimulado a través del receptor de membrana c-KIT se diferencia a célula de Cajal. El c-KIT es un receptor de membrana tipo tirosinquinasa que interviene en el crecimiento y desarrollo celular. Las células que no siguen la vía del c-KIT se diferencian a células musculares lisas. Este estudio demuestra que ciertos factores producen la desdiferenciación de estas células a células musculares lisas, haciendo ineficaz la motilidad. Las capas organizadas de células intersticiales de Cajal se encuentran asociadas con plexos neuronales en la interfase entre las capas longitudinal y circular, y en la superficie submucosa de la capa muscular circular interna. Las células intersticiales de Cajal son células altamente pleomórficas, pero muestran una extensa morfología estrellada ramificada, y por la vía de las uniones de tipo gap, forman una trama sincicial integrada entre sí mismas. También desarrollan uniones tipo gap con el músculo liso y presentan contactos sinápticos con varicosidades neuronales en los plexos submucoso y mientérico. Muchos estudios han demostrado la función de estas células como células marcapaso y como reguladoras de la actividad eléctrica del tubo digestivo, ya que por sus características electrofisiológicas pueden variar su potencial transmembrana, causando despolarizaciones espontáneas regulares que se conocen como ondas lentas. Estas ondas lentas son transmitidas en forma pasiva al músculo liso, controlando el cronotropismo y el inotropismo. Pero piensen, ¿qué quiere decir que una célula se comporte como marcapasos? Bueno, un poco lo que veníamos hablando, que puede variar su potencial de membrana, generando impulsos eléctricos, estas ondas lentas, que se propagan a sectores distales. Recuerden que estamos hablando de una red de células intersticiales unidas a través de uniones tipo gap. Y los marcapasos, o el conjunto de células con mayor frecuencia de ciclado, se imponen sobre los de menor frecuencia. Estas ondas lentas se propagan por toda la red de células intersticiales de Cajal y a través de las uniones gap al músculo liso. Y por esta razón es que se dice que determina el momento de mayor excitabilidad de la célula muscular. Otra función que tiene descripta esta célula es que funcionan como receptores de estiramiento, mecanorreceptores. Entonces, la onda lenta es un fenómeno espontáneo generado por la célula intersticial de Cajal, que consiste en la oscilación periódica del valor de potencial de membrana que se transmite a la célula muscular lisa, y no está seguido de actividad motora. Como dijimos, la onda lenta es la actividad eléctrica de reposo. Si medimos en un tiempo determinado, por ejemplo 1 minuto, cuántas ondas lentas tiene un sector, esa es la frecuencia de su marcapaso. El ritmo eléctrico de base o rev es la sucesión de ondas lentas en la unidad de tiempo, o sea, en 1 minuto, que condiciona el número de excitaciones en ese minuto y regula el momento de mayor y menor excitabilidad de la célula muscular lisa. Entonces, cada sector va a tener un marcapasos con frecuencias distintas.
Por ejemplo, el estómago va a tener el marcapaso del estómago va a tener una frecuencia de 3 ciclos por minuto. El duodeno de 12 ciclos por minuto. El ilion de 7 ciclos por minuto. El Rev es constante desde el marcapaso gástrico hasta todo intestino delgado. ¿Pero qué sucede en el colon? En el colon el Rev no es constante. Existen múltiples osciladores con acoples muy pobres entre sectores. El colon derecho, por ejemplo, que predomina el movimiento de mezcla, tiene una frecuencia de 4 a 11 ciclos por minuto. El transverso de 12 a 30. El descendente de 15 a 36. Recuerden que el sigmoides predomina la actividad tónica, porque es el segmento de almacenamiento de las materias fecales fuera de la defecación. Y esta característica eléctrica del colon, en su conjunto, se encuentra muy relacionada con los fenómenos de sueño y vigilia y ayuno-ingesta que vamos a ver en el tercer video, cuando veamos motilidad colónica. Entonces, las ondas lentas se producen por variaciones periódicas del potencial de membrana, y cada órgano tiene marcapasos con su propia frecuencia. Las ondas lentas causan alternancia en periodos cortos, de alta y baja excitabilidad. El periodo de alta excitabilidad corresponde a la fase plató de la onda lenta. Un estímulo sobre la fase plató la eleva por encima del umbral por la activación de los canales de calcio tipo L y consecuentemente se generan los potenciales de acción. Los potenciales de acción solo se pueden producir en la fase plató de la onda lenta. Y cuando tengo potencial de acción, a nivel muscular lo que veo es una contracción. Dijimos que cada sector tenía su propio ritmo, su propia frecuencia de ciclado en los marcapasos. Entonces, si el estómago tiene 3 ciclos por minuto su Rev va a ser de 3 ondas lentas por minuto. ¿Cuántas contracciones máximo puede tener el estómago por minuto? 3, porque solo tiene 3 ondas lentas. El duodeno tiene 12 ciclos por minuto de frecuencia. ¿Cuántas contracciones máximo puede tener el duodeno? 12 contracciones por minuto, porque tiene 12 ondas lentas por minuto, que es la frecuencia de su red. ¿Puede tener 8? Sí. ¿Puede tener 4? Sí. ¿Puede tener 12? Sí. ¿Puede tener 18? No. ¿Por qué? Porque su frecuencia máxima es de 12 ondas lentas por minuto. Y solo en la fase plató de la onda lenta se puede generar el potencial de acción. Hasta ahora veníamos hablando de la actividad eléctrica que se transmite de las células intersticiales de Cajal a las células musculares lisas. Veamos qué sucede cuando queremos correlacionarlo con la actividad motora. El primer gráfico muestra voltaje en función del tiempo, y en el gráfico de abajo se muestra la fuerza de contracción muscular en función del tiempo también. Supongan que seguimos en el estómago y tenemos una frecuencia de 3 ondas lentas en un minuto. Fíjense que, como bien dijimos, las ondas lentas no van seguidas de actividad motora. ¿Por qué? Porque son la actividad eléctrica en reposo. Los potenciales de acción se disparan cuando las ondas lentas superan el umbral. Estos potenciales de acción no responden a la ley del todo nada, fíjense, sino que pueden tener distintas duraciones y amplitud. La intensidad y la duración de la contracción muscular se correlaciona directamente con la amplitud y la duración de los potenciales de acción. Fíjense que acá el potencial es largo y la contracción no solo es prolongada, sino que hacia el final aumenta la intensidad. Entonces, ¿por qué las ondas lentas no se transforman en potenciales de acción? Les dejo esta pregunta en suspenso y les cuento que el primer nivel de control de la motilidad va a ser el miogénico, que incluye las células intersticiales de Cajal y el músculo liso.
Bueno, nos tomamos 5 minutos para pensar. Cámbienle la yerba al mate, tómense un cafecito, un tecito, relean o escuchen lo que les haya quedado duda, porque esto es esencial para entender lo que sigue.